información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días, 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes 8 de noviembre de 2019. Interesante, pues todo lo que tiene que ver con la materia informativa. Le agradezco que esté en su dispositivo móvil, en su teléfono inteligente, con acceso a internet a través de estos mecanismos. Pues uno está y tiene un mar, un océano de información de todo tipo, de entretenimiento, de política, de sociedad, de economía, consejos, opiniones, reflexiones, análisis, videos, chistes, en fin. Es una maravilla el internet a través del cual se transmite este espacio en plataformas digitales que se llama La Sociedad y que está todos los días de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Sin más preámbulo, y hay lo que noté antes de aquí de llegar al estudio, una mañana agradable en el Valle de Toluca, muy contentos todos, quizás porque será viernes y hay oportunidad para sábado y domingo hacer otro tipo de actividades recreativas, quizás algunos educativas, pero ya un poco más relajado de la cotidianidad que nos envuelve en las dinámicas laborales, en fin, a lo que uno se dedique, pues de lunes a viernes está complicado, muchas prisas, muchas presiones y quizás sábado y domingo ya un poco más relajado para algunas personas, no para todas, porque como siempre se lo he comentado, los sábados y domingos quizás la jornada laboral empieza para una buena cantidad de personas dedicadas sobre todo a lo que tiene que ver con prestación de servicios. Veneranda Mendoza en la línea telefónica que nos tiene su reporte. Vene, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. Con 9 votos del Partido Acción Nacional en contra, la legislatura mexiquense avaló como integrante del constituyente permanente la minuta del Congreso de la Unión sobre la revocación de mandato y la consulta popular. Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, rechazó que esta figura tenga como propósito garantizar la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las consultas deben realizarse en medio del periodo para el que han sido electos los gobernantes y no al final. Tras la votación, el morenista Gabriel Gutiérrez pidió al Partido Acción Nacional argumentar su voto en contra, pero fue interrumpido por su correligionario Nazario Gutiérrez, bajo el argumento de que su participación no fue planteada en el momento procesal oportuno, por lo que a su decir su petición no procedía. Pero sí me gustaría saber, hacer una pregunta a los compañeros del PAN que votaron en contra. Los argumentos. Perdón, diputado. Digo, no sé si sepa. Ya no queda su pregunta, diputado. Bueno, nada más, déjame decir que se me hace una incongruencia ellos que se dicen demócratas. Perdón, diputado, perdón. No generemos diálogo, pero eso pasamos de etapa. Perdón, diputada Susana, permítame. Perdón, diputada. Pasamos de etapa. ¿Dónde pudimos haber argumentado y era el tema del dispendio en lo general? Yo pido que respetemos lo que ya acordamos, pero es que ya estamos realizando un tema. Todavía no se votaba, es mi opinión nada más, compañeros. Total que durante la votación de la revocación de mandato fue imposible que Gabriel Gutiérrez Cudeño hiciera uso de la palabra y por tanto también que el Partido Acción Nacional le respondiera como él lo planteaba. Pero en el siguiente punto del orden del día, la también morenista Susana Cisneros retomó lo ocurrido y consideró que tanto el presidente de la directiva como el secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez,
se extralimitaron en sus funciones con la negativa. Aseguró que a nadie se coartó el derecho de uso de la palabra. Esto lo afirmó Azucena Cisneros, dijo que se extralimitaron, pero Nazario Gutiérrez aseguró que a nadie se coartó el uso de la palabra. Afirmó que solo estaba cumpliendo y haciendo cumplir el artículo 90 del reglamento del Poder Legislativo, que especifica los momentos en que se puede someter a discusión cada punto. Su correligionaria Beatriz García consideró innecesario el escarnio. Su compañero Adrián Galicia se pronunció porque el presidente de la legislatura no permita que nadie convierta a la Cámara en una cosa distinta a la prevista por la ley. Faustino de la Cruz pidió tener altura de miras y recordó que ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones, pues los legisladores representan la voz y el sentir del pueblo. No se vale, dijo, la hipocresía política. El Estado de México está ofendido, por eso es necesario abrir el debate, dar voz a los ciudadanos comunes a través de sus representantes populares. Es necesaria la mesura, consideró, en la conducción de las sesiones. El también morenista Gerardo Ulloa justificó que el Congreso debe sujetarse a las normas de las sesiones, pues los diputados no se encuentran en un mitin ni en un tianguis. Aseguró que a nadie se coarta la libertad, solo se pide respetar la Constitución, el reglamento y la ley orgánica. El panista Anuar Azar pidió someter a consideración del Pleno si el asunto estaba plenamente discutido para no alargar el debate. Cisneros Cos recordó que el artículo 130 de la ley orgánica establece que los diputados pueden solicitar la palabra a la presidencia de la legislatura hasta por 10 minutos para referir hechos tratados por los oradores o para alusiones personales, por lo que pidió a quienes dirigen las sesiones cumplir con el deber legal de garantizar que los diputados se expresen. Eso, refirió, engrandece a los parlamentos incluso en el mundo. Su correligionaria Rosario Elizalde indicó que Morena debe ser un partido unido y propuso atender la controversia de forma interna como grupo parlamentario para no permitir que nadie les falte el respeto. No dejemos, dijo, que los otros grupos parlamentarios nos exhiban, respetémonos, lo mismo le pido al presidente. Gutiérrez Cureño acusó que el panista Anuar Azar parece no tener tiempo para legislar, pues cada rato se va de las sesiones, pese a que aparecen espectaculares como si estuviera de forma permanente en el Congreso. Y advirtió, más allá del asunto protocolario, seguiré interviniendo porque el asunto es más profundo, son diferencias político-ideológicas. La pregunta es sencilla, insistió. El PAN ataca al presidente de forma recurrente, vota en contra y no dice por qué. No llegamos aquí por ser políticamente correctos, prosiguió. Azar Figueroa llamó al orden tras considerar que ese debate no abona a los trabajos parlamentarios. Es un recinto legislativo, dijo. La feminista Elizabeth Millán celebró que Morena sea un partido de gente que piensa y opina e indicó que justo el debate hace que la actual legislatura sea un congreso único. Al final, pues como ya escuchamos, siendo una iniciativa tan rica, tan interesante, pues el debate se centró no en la discusión de esta propuesta, de la iniciativa o la reforma votada, sino del procedimiento parlamentario y la conducción de las sesiones, Eduardo. Pareciera anecdótico, pero interesante, ¿no? Y quizás ahí sería un poco más de flexibilidad por parte del presidente de la mesa directiva, que es el que dirige las sesiones del Pleno en el Congreso local, porque si hubiera ahora sí que apertura y no ceñirse a lo que marca el librito del protocolo legislativo, pues se permitiría, yo creo, y sería enriquecedor tanto para las fracciones parlamentarias, los diputados que están presentes ahí, pero sobre todo para la sociedad, pues un intercambio, por supuesto, decoroso, interesante, aguerrido, sí, pero respetuoso de las ideas y de los argumentos, ¿no? Y eso es lo que no se permitió. Entonces, ahí es quizás cuando, desde mi muy particular punto de vista, con la extraordinaria crónica que nos acabas de realizar, el presidente de la mesa directiva debería ser más flexible y permitir el intercambio de ideas, de argumentos y de señalamientos, por supuesto, siempre y cuando estos sean respetuosos, veneranda.
Sí, bueno, recordemos que no es la primera vez que Nazario Gutiérrez impide el uso de la palabra incluso a sus correligionarios. Esto ya había ocurrido en el marco de la glosa del segundo informe. Uh-huh. De hecho, tenemos un caso muy claro y evidente que parecería más bien un asunto de carácter político, cuando Max Correa hizo uso de la palabra y preguntó sobre el caso de José Humbertus Pérez Espinosa. Prácticamente Nazario Gutiérrez le arrebató la palabra, le dijo que eso no estaba incluido dentro del formato y le impidió proseguir con el tema. Pero como el caso de Max Correa, bueno, ocurrieron varios durante la glosa del segundo informe, ahora ocurre durante una sesión deliberante. Quizás es la primera ocasión desde que me acuerdo que se impide que alguien haga uso de la palabra de esta manera. Tienen razón los diputados, algunos de ellos, Faustino de la Cruz, Azucena Cisneros, cuando dicen que no se puede, que si algo tienen los diputados es su derecho de expresión porque son representantes del pueblo, Uh-huh. porque son los que llevan la voz de sus representados al Congreso, y no se explica cómo es que se impide que alguien de ellos haga uso de la palabra. Y sí, puede surgir un debate muy rico de las participaciones de los diputados, independientemente de que se esté o no de acuerdo con ellos. Efectivamente, pues interesante, Veneranda, y mucho que comentar sobre esa sesión. Y la sustancia del tema, Veneranda, entonces se aprobó ya la revocación del mandato, ¿verdad? Así es una iniciativa de carácter federal, pero que por implicar una reforma constitucional requiere del visto bueno de las legislaturas locales de 50% más una de ellas. Y bueno, entiendo que el Estado de México fue el segundo en avalar esta propuesta de los diputados de Morena a nivel federal, pero pues que ya había sido anunciado que forma parte también del programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o de su propuesta electoral, para ser más precisos, y solamente se ratifica a nivel local. Hay que esperar a que otras legislaturas se pronuncien en el mismo sentido, y una vez que sean 50% más uno, entonces sí, ya se podrá dar como un hecho la aplicación de la revocación de mandato y de la consulta popular. La revocación tendría que someterse a consideración a mitad prácticamente de los periodos, por ejemplo, de los periodos de los gobernantes electos, para saber si el pueblo está de acuerdo o no en que continúen al frente de la encomienda. Efectivamente. Y sí, y tiene muchos, bueno, no muchos, algunos candados que le hacen interesante y que quizás lo platicaremos en otra ocasión. Gracias, Veneranda. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Nuestra compañera Veneranda Mendoza con este tema interesante, y es la invitación permanente por parte de su servidor. Los martes y los jueves hay sesión en el Congreso local. Si usted no quiere que le platiquen cómo estuvo la película, métase a las redes sociales del Poder Legislativo. Están en Facebook, están en YouTube, están en la misma página de la Cámara de Diputados. Ahí hay transmisión en vivo y usted puede observar y sacar sus propias conclusiones de estos debates, de estas reflexiones, de estos puntos de vista encontrados por parte principalmente de los diputados de Morena y de los diputados del PAN, que cada vez a nivel federal y a nivel local, en las diferentes entidades del país, el PAN se está constituyendo, y así es la segunda fuerza política, en una oposición hacia lo que hace y lo que determina el partido Morena. Entonces es enriquecedor, por donde uno le quiera ver, siempre los puntos de vista diferentes sobre algún tema en específico, obviamente interés de toda la sociedad, pues yo creo que aporta. En vez de restar, aporta mucho. Y hay que estar siempre muy atentos escuchando las voces tanto de panistas, de los priistas, del mismo PT, de Morena no se diga, en fin, del Partido Verde, del Partido Encuentro Social, del Movimiento Ciudadano. Al fin y al cabo, creo que todos conformamos esta sociedad y todos tienen algo que aportar y algo que decir y algo que criticar. Y creo eso es lo valioso en un sistema democrático como el que tenemos en el país. 8 de la mañana con 19 minutos. Rapidísimo, Rafa, y si compartimos lo que dijo el procurador, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, respecto al asesino ya serial. Ya está, digamos, ahora sí que etiquetado de estas características de que habría arrebatado la vida a 3 mujeres, 2 de ellas las enterró en el patio de su casa.
Gravísimo, gravísimo. Dejamos correr la entrevista del fiscal Alejandro Gómez Sánchez sobre el asesino serial y pasamos ya, porque ya está en la telefónica, y pasamos después de esta entrevista que le hicieron al fiscal, pasamos directamente con uno de los periodistas más destacados aquí en el Valle de Toluca, Estado de México, que es Tomás Flores, para platicar lo que ya le venía diciendo en la semana, los cambios en el gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Dejamos correr el video. No quisiera yo profundizar mucho digamos, en la parte de lo que es el primer caso, porque pues digo, tenemos una víctima, tenemos una familia víctima y tampoco queremos ventilar, digamos, situaciones propias, personales, íntimas ante medios de comunicación y demás. Sí tenemos un caso de esta chica, en efecto, cuando se ejecutó el cateo, se notó en ese cateo que la tierra del jardín había sido removida y entonces, bueno, pues se ordenó la excavación correspondiente y lamentablemente encontramos 2 cuerpos. Uno de esos cuerpos ya está identificado. Estamos esperando todavía los resultados de ADN, pero finalmente la familia, por las ropas, por ciertas características del cuerpo, lo ha identificado. Creemos que es eso, pero estamos esperando la confirmación. Y en el otro caso también estamos esperando la confirmación correspondiente. Tenemos ya algunos indicios de quién pueda ser, pero hasta no tener las pruebas de ADN no estaríamos plenamente seguros al respecto. Ahora, hay otros domicilios de este sujeto que será necesario igualmente inspeccionar y catear, y estamos en ese proceso de la integración de las carpetas de investigación para obtener las órdenes correspondientes y eventualmente hacer los cateos respectivos. Esperemos no encontrar a nadie más. Ese es Son 2 cuerpos, no 3 como se había manejado oficialmente. Son 3 cuerpos. El primero, el de esta chica que ustedes han dado cuenta, que no lo encontramos enterrado ni nada, lo encontramos en el baño. Y lamentablemente a unas horas, digamos, o sea, a unas horas de que lo hubieran asesinado. Y ya en el cateo, al remover, digamos, la tierra del jardín, encontramos 2 cuerpos más. ¿Estaríamos ante la presencia de un asesino serial aquí en el Valle de Toluca? Vamos a esperar a integrar la carpeta. Desde luego, al tener 3 mujeres muertas por el mismo individuo, o bueno, que todos los indicios nos indican que se trata del mismo individuo, pues yo diría que sí, pero vamos a esperar a integrar la carpeta. Señor, la familia habla de que hubo negligencia por parte de ustedes para llevar el cateo, incluso dicen que ustedes no actuaron con prontitud, por eso se fugó este sujeto. Mire, nosotros solicitamos, cuando tuvimos los elementos o los datos de prueba correspondientes, solicitamos la orden de cateo ante la autoridad judicial. La autoridad judicial expidió en su momento, tuvo sus dudas, digamos, sobre los indicios o datos de prueba que se estaban presentando y después nos emitió la orden de cateo. La otra opción habría sido violar la ley. Del fiscal Alejandro Gómez Sánchez en relación al asesino serial que operaba en la ciudad de Toluca, en la colonia Balcones Santín, ubicada al norte de la capital mexiquense. Ahí se hizo un cateo y en el interior se encontró a lo que se entiende que era su pareja sentimental sin vida, y como precisó el fiscal, observaron que la tierra estaba movida, la tierra del patio de este inmueble, y cuando empezaron ahí a indagar, encontraron 2 cuerpos más, 3 mujeres en la vivienda habitada por este sujeto, por el cual por cierto, se ofrece una recompensa de 300,000 pesos a quien aporte datos certeros para dar con su paradero, Óscar Gutiérrez, si la memoria no me falla. Ahorita le confirmo el nombre, pero vámonos. Tomás Flores está en la línea telefónica. Gracias, Tomás, por tomar la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Pues nada, te platicaba en la semana que estaba yo observando los movimientos en el gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Ya es una buena cantidad de movimientos, pues prácticamente ha habido modificaciones en la mitad de las titularidades de las secretarías. Tomás, sé que tú eres un periodista de largo aliento, si la memoria no me falla, más de 4 décadas dedicado al periodismo, Tomás. Has ocupado posiciones muy relevantes y siempre has tenido una mirada muy interesante sobre el gabinete y sobre los titulares del Poder Ejecutivo. Preguntarte, Tomás,
¿Qué opinión, qué análisis haces de a 2 años de que haya iniciado esta administración encabezada por Alfredo del Mazo Maza, tantos movimientos en el gabinete? Bueno, en primer lugar, Eduardo, mandarle un saludo a tu especial auditorio, que seguramente se mantiene informado y actualizado de los acontecimientos del Estado de México con tu programa. Bueno, como sabemos, ya son prácticamente 26 meses. El viernes próximo, la administración de Alfredo del Mazo cumpliría prácticamente ya sus 26 meses, de tal manera que ha venido elaborando, o más bien tomando las decisiones de cambios en su gabinete. Podríamos extendernos, Eduardo, en distintas maneras para analizar este tipo de toma de decisiones del Ejecutivo Estatal. Sin embargo, podríamos circunscribirlo en el sentido de que prácticamente son unas 31 posiciones dentro de la administración, o más bien dentro de la administración del Ejecutivo, en el sentido de que se van cambiando una con otra. Pero todo esto se centra prácticamente solo en 18, que son el número de secretarías que integran el gabinete, y podríamos decir que otras 4 posiciones que se le denomina elegantemente como el gabinete ampliado. Entonces, en estas posiciones, pues han prácticamente habido, valga la expresión, algunos cambios que de una u otra forma no representan, a mi manera de ver, que estos se desarrollen en función de las actividades que estas dependencias tienen con atención hacia el público, hacia la sociedad, hacia la gente. Son movimientos prácticamente políticos y que obedecen a escenarios distintos en las épocas que van evolucionando con respecto al ejercicio del poder. De tal manera que, no obstante, la decadencia en el Partido Revolucionario Institucional, al cual todavía pertenece y representan el actual gobierno de Alfredo del Mazo, no hay que olvidar decirle al auditorio que el Estado de México podríamos calificarlo como el ícono del priismo vivo aún en todo el país. Y sin embargo, las conductas, la toma de decisiones respecto a la administración pública, pues la herencia del otrora poderoso tricolor, pues sigue permeando en el Estado de México, y en función de eso se hacen los cambios o se ejecutan los ajustes, los relevos, los enroques dentro del gabinete, en este caso de Alfredo del Mazo Maza, Eduardo. Los más recientes cambios fue Evelyn Osornio llega a la titularidad de Turismo, y se fue Aurora González Ledesma, y en el caso de Desarrollo Agrario llegó Rocío Díaz Montoya y se fue Darío Zacarías Capuchino, y este último se fue a tratar de ocupar una posición relevante dentro del PRI estatal. Sí, efectivamente, Eduardo, es lo que subrayamos en este comentario, que son movimientos de tipo político y de tipo partidista. Si hubiese alguna diferencia entre ambos conceptos. Pero lo que llama la atención, Eduardo, estimado auditorio, es en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que si bien es un área sensible y que representa esta dependencia, la atención, o debería de ser la atención al sector terciario, a los hombres del campo, a los campesinos, a los agricultores, que de una u otra forma pues padecen ciertas limitaciones en cuanto a insumos, en cuanto a apoyos directos a su labor, y que obviamente el sector terciario pues debe estar bien apoyado porque representa, la generación de alimentos para la subsistencia. Sin embargo, cabe destacar en esta área, Eduardo, que ha habido un rejuego de tipo político más que social en beneficio de los ciudadanos en esta secretaría, porque Darío Zacarías se ha relevado prácticamente todo este sexenio con Ignacio Beltrán. Darío Zacarías sale de Sedagro, regresa a Sedagro, y el mismo Ignacio Beltrán regresa a relevarlo. En esta ocasión pudo haber ocurrido, o estuvo a punto de ocurrir, esa misma táctica
porque en el ámbito del cambio o del relevo en la dirigencia estatal del PRI, fue un movimiento que, si bien es cierto, llevaba un cauce de tranquilidad, de terciopelo. La madrugada del sábado pasado, pues prácticamente la ahora titular ya, o más bien candidata para ganar la elección y dirigir de nuevo al partido, pues estuvo a punto de ya no serlo y entrar precisamente Darío Zacarías, el exsecretario de Sedagro, valga la redundancia, a la dirigencia del PRI, pero un movimiento de última hora pues salvó ahí un posible desajuste en la disciplina política que se lleva a cabo en ese partido, al cual pertenece el actual gobierno. Y regresando obviamente a este relevo de funcionarios, pues podríamos sintetizar que son las condiciones políticas y no las condiciones de compromiso social al servicio a la gente lo que deriva, o lo que más bien genera estos relevos en la administración de Alfredo del Mazo, Eduardo. Por último, estamos platicando con Tomás Flores, periodista de larga trayectoria en el Estado de México, y déjame decirlo así, te la sabes al derecho y al revés en lo que tiene que ver con la política. Tomás, preguntarte, las decisiones del PRI mexiquense en estos momentos las toma Alfredo del Mazo Maza. Él es el titular del Poder Ejecutivo, por supuesto, pero también podría entenderse que es el titular del partido en estos momentos. Es una interesante pregunta, Eduardo. También reconozco en ti esa sensibilidad que tienes. Yo creo que para contestar esto podríamos decir que por inercia los priistas ruegan que el titular del Ejecutivo sea su líder hacia ellos, porque pareciera que en el caso del actual gobernador emanado de ese partido hay cierta, podríamos calificarla, cierta distanciamiento sano, podríamos decirlo, o sea, que no se quiere involucrar mucho en actividades de partido. Sin embargo, la inercia o esa conducta de los priistas de cepa pareciera que ruegan que el gobernador sea el líder del partido, amén de los jaloneos que se dan al interior, que exgobernadores, exdirigentes del mismo partido o un expresidente de la República pudiera apoderarse del Comité Directivo Estatal del PRI. Sin embargo, su inercia, la reitero, la subrayo, arroja esa tentación de que sea el hombre del poder, el hombre que está en estos momentos en la titularidad del Ejecutivo Estatal, quien sea el que domine al partido. Es algo peculiar, pero finalmente así ocurre, Eduardo. En el caso de el hoy senador, ayer gobernador de esta entidad, Erubiel Ávila Villegas, ¿sigue teniendo peso en las decisiones del partido? ¿Sí sigue teniendo, digamos, gente de su confianza que quizás tenga mecanismos para hacerse patente en la toma de decisiones del PRI mexiquense? Bueno, Eduardo, podríamos decir que sí, aún lo tiene, pero no con esa fuerza que pudiéramos decir que pueda cambiar la toma de decisiones del actual hombre en el poder, que es Alfredo del Mazo Maza. Sin embargo, tú sabes que en este valladar de la lucha por el poder, pues nadie quiere dejar sus posiciones dentro del partido, y seguramente Erubiel mantiene esa inquietud de seguir influyendo, pero ya no lo es tanto como lo fue en su momento como gobernador, es obvio. Sin embargo, sus posiciones, su gente que se identifica con él, pues ha perdido fuerza hasta estos momentos, y es el gobernador Alfredo del Mazo quien trata en estos momentos de tomar el partido, aunque pareciera que él no está dispuesto a hacer una lucha feroz al interior del organismo político, pero por la inercia, reitero, pues los priistas quisieran que el control lo tuviera el titular del Ejecutivo. Tomás Flores, te agradezco que nos hayas obsequiado estos minutos de tu tiempo, y si nos permites, futuras ocasiones tocamos base contigo para tratar de entender qué es lo que pasa tanto en el PRI como en otras fuerzas políticas. Tu punto de vista siempre es de mucho aporte, estoy seguro, para la sociedad mexiquense, Tomás.
No, me da mucho gusto y gracias. Claro que estaré contigo en otras ocasiones y sobre todo agradecer la atención de tu auditorio y seguramente tu espacio va a ir teniendo esa preferencia de los radioescuchas, en este caso pues vía internet. Y bueno, pues te felicito por tu programa y muchas gracias por invitarme. Sí, Tomás, y nada más recordar que haces de manera cotidiana una columna, también estás ahí al frente de un medio. Recuérdanos dónde te pueden localizar, dónde buscan la columna, no sé si en tu Face, no sé si en alguna página. Sí, mira, es una página de internet, es News Edomet, es una ramificación de Newsweek en español. Actualmente soy corresponsal y analista de Newsweek en español y de ahí deriva News Estado de México y estamos en esa así directamente www.newsedomets.com. Ahí pueden localizar todos tus artículos que son sumamente interesantes. Gracias, Tomás. Excelente fin de semana. Muy amable y buen día. Buen día. Usted acaba de escuchar al periodista Tomás Flores, un referente en el periodismo mexiquense. Por muchas décadas estuvo al frente de medios impresos y una larga trayectoria, siempre un punto de vista interesante de Tomás Flores. 8:35, este espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión. Le deseo un excelente fin de semana, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes y a la 1:00 p.m, a ver, la programación está Luis Pantoja Ríos con su espacio de análisis y a las 6 a 7 de la tarde Alejandra Zárate con Alternativa Sonora. Usted lo sabe, Alternativa Sonora siempre se caracteriza por tener entrevistas con grupos del momento, sobre todo grupos de rock. Buen fin de semana, hasta luego.